nosotros vamos a exponer un caso de bandas transportadoras o cintas transportadoras, un caso de la vida real. Y vamos a proceder a hacer los cálculos necesarios para realizar dicho cálculo. Como datos iniciales para el diseño, tenemos que se ve el material a transportar en la banda, que digamos es el factor principal, es el trigo. Nos dan ya la longitud de la banda, que es de 40 metros. Tenemos un ángulo máximo de inclinación de 10 grados y la altura que va a alcanzar la cinta es de 7 metros. Sabemos que el ancho de banda se calcula multiplicando por 5 el valor del trozo más grande que se va a transportar a través de la cinta, por lo tanto nuestro ancho de banda va a ser 500 milímetros. Y vamos a tener una velocidad de avance de 0.8 metros sobre segundo. Acá tenemos una tabla de designación de bandas transportadoras. Tenemos acá unas letras que van a ser, digamos, el símbolo que va a representar las características que va a tener nuestra banda. En este caso, como se trata de una banda que va a transportar alimentos, lo vamos a designar con la letra A, que significa precisamente eso, una banda transportadora apta para el transporte de alimentos. Luego de esto vamos a calcular principalmente el área de la sección transversal del material. Ya vimos anteriormente que esto se calcula con esta fórmula, la sumatoria de las dos áreas, como vemos acá en esta imagen. Esto sería, digamos, una configuración estándar de Artesa. Acá tenemos los 3 rodillos y en base a esta configuración nosotros vamos a calcular un área teórica de lo que sería un área transversal teórica de nuestra banda transportadora. Siguiendo esta fórmula, nosotros vamos a proceder a calcular el valor del área. Acá tenemos una tabla que nos especifica varias características de los materiales. En este caso estamos hablando del trigo. Acá podemos encontrar el peso específico, que es 0.75 toneladas sobre metro cúbico. Acá tenemos un ángulo de reposo de 25 grados y vemos que nuestro material es un material no abrasivo. Esto nos va a ayudar a escoger más adelante las características de nuestra banda transportadora. Tenemos, como ya vimos antes, que el ángulo de sobrecarga del material que vimos en la tabla es de 25 grados. Tenemos un ángulo de Artesa, que es el ángulo donde se disponen los rodillos. Escogimos un ángulo de 30 grados, un ángulo estándar. Y tenemos 0.18 metros, una longitud también estándar de nuestros rodillos. Con esto vamos a calcular en metros, nuestro ancho de banda, recordemos que eran 500 milímetros, lo pasamos a metros y resolvemos estos dos factores para posteriormente hacer el cálculo de nuestra área transversal. Tenemos el cálculo del área 1 y el área 2 con estas fórmulas. Hacemos el cálculo y la sumatoria de estas dos áreas nos va a dar nuestra área de la sección transversal, que en este caso es 0.031 metros cuadrados. Luego vamos a calcular la capacidad de transporte de nuestra cinta con esta fórmula 3600 por la velocidad por el área por K. Que es K? K es por supuesto es el área que acabamos de calcular. ¿Ves la velocidad que ya no la entrega, digamos, el ejercicio como tal? Ya la teníamos de 0.8 metros sobre segundo y tenemos K, que es un coeficiente de reducción de la capacidad de transporte por inclinación de la cinta. Esa se calcula de la siguiente forma. 1 menos 1.64 por nuestro ángulo de inclinación, que ya tenemos que es 10 grados, por pi entre 180 al cuadrado. Eso nos da 0.95 y con eso podemos calcular la capacidad de transporte de la cinta. Aquí estamos calculando una capacidad de transporte volumétrica. Como dije en la exposición anterior, nosotros vamos a utilizar una capacidad de transporte en masa. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar esta capacidad de transporte volumétrica por el peso específico del material, que ya sabemos que es 0.75, lo vimos en la tabla, y nos va a dar este valor en toneladas sobre hora, 63.62. Luego vamos a calcular la potencia de accionamiento de la cinta. Recordemos que la potencia la vamos a calcular sumando 3 potencias. Tenemos la primera potencia, que va a ser la potencia necesaria para que la banda se mueva sin material, o sea, sin ningún peso, la banda sola. Y la vamos a calcular con la siguiente fórmula. Aquí tenemos varios factores, por lo menos acá está el Q sub M y la velocidad, que son factores que ya tenemos. En cambio, tenemos acá otros factores, como el C sub B, que es
Aquí está el factor de ancho de banda y lo vamos a obtener en base al peso específico del material. Ya sabemos que nuestro peso específico es 0.75, menor o igual que 1, está acá, y nuestro ancho de banda, que es 500, acá tendríamos un valor de 67 para este factor de ancho de banda. También tenemos C sub L, que es un factor de longitud de banda. Esto se va a calcular en base a la longitud de banda. Nuestra longitud de banda es de 40 metros y acá correspondería este valor de 192. Y el último factor, que es un factor de servicio K sub F, va a depender de las condiciones de trabajo en las que esté sometida nuestra cinta. En este caso, tenemos unas condiciones de trabajo normal, en condiciones estándar. Y este factor entonces va a estar multiplicado por 1. En base a esos valores, acá los sustituimos y obtenemos nuestra P1. Da 0.611 kilowatts. Bueno, aquí están los factores que acabamos de conseguir en las tablas. Y procedemos a calcular P2. P2 es la potencia necesaria para elevar la cinta a la altura máxima del sistema. En este caso son 7 metros. Entonces para eso vamos a necesitar la altura, que ya la tenemos, son 7 metros, el Q sub M, que es nuestra capacidad de transporte en masa, que también la calculamos entre 367. Esto va a dar este valor de 1.213 kilowatts. Y ahora habrá que calcular P3, que la P3 es la potencia que se debe a los accesorios. Entonces vamos a hacer la suma de estas tres potencias, PA, PB y PC. Estas corresponden a PA, son los trippers. Los trippers son accesorios que tiene la banda. En este caso no tenemos trippers, por lo tanto no vamos a obtener ningún valor de PA. PA va a ser igual a 0. Dispositivos de limpieza, vamos a tener dispositivos de limpieza de contacto simple y las guías de carga PC. Estas se obtienen, por ejemplo, acá, multiplicando por el ancho de banda y la velocidad. Y acá multiplica por la velocidad y la longitud de la falda. Esto nos va a dar estos valores: 0, PB 0.3 por el ancho de banda por la velocidad y PC por la velocidad por la longitud. Y nos va a dar que P3 va a ser la suma de PB más PC, ya recordemos que PA es 0, y nos va a dar 0.6 kilowatts. Luego vamos a sumar estas tres potencias para obtener la potencia total. Esta potencia total nos va a dar este valor de 2.424 kilowatts. La potencia requerida por el motor, que es la que en realidad necesitamos, vamos a calcularla dividiendo esta potencia total entre un factor. Este factor es el rendimiento. Este rendimiento va a ser igual al rendimiento del motor más el rendimiento de la caja reductora. Estos, en este caso, poseen estos valores. 0,91 es un rendimiento de 91% y 96%. Las sumas de estos dos, la multiplicación de estos dos, perdón, nos va a dar 0.87. Esto lo vamos a dividir entre la potencia total y nos va a dar la potencia requerida por el motor. Acá tenemos una tabla normalizada de los valores. ¿Qué pasa? Este valor nos da 2.786 kilowatts. Nosotros lo vamos a redondear al valor por encima más cercano, pero en este caso nos da 3 prácticamente. Nosotros vamos a seleccionar un valor de 4. 4 kilowatts para la potencia de este motor. Esta va a ser nuestra potencia nominal con la que vamos a estar trabajando. Ahora vamos a calcular la resistencia mínima a tracción de la banda. Primero necesitamos calcular el esfuerzo máximo de tracción, FB. Para esto vamos a calcular con la potencia más este factor C1, que es un factor de servicio que lo vamos a seleccionar de acuerdo al ángulo de contacto, que en nuestro caso es 210 grados, y el tipo de tambor de acero en el que vamos a estar. Por lo menos el recubrimiento de la banda entra dentro de aquí, y vamos a seleccionar un tambor seco, y nos da este valor de 1.4 para nuestro factor de servicio, por 1000 entre la velocidad. Esto nos va a dar que el esfuerzo máximo de tracción va a ser igual a 4.242 newtons. Y ahora vamos a calcular la resistencia nominal mínima, que se va a calcular con esta fórmula. Esta operación nos va a dar un resultado de 84.4. Esta resistencia nos va a dar un valor que vamos a aproximar en la tabla a 200 newtons sobre milímetro. Ya sabemos que la fuerza de tracción máxima nos dio 4.242
por 10, que es nuestro coeficiente de seguridad según el tipo de banda, que en este caso es igual a 10, entre 500, que va a ser nuestro ancho de banda. Ahora vamos a calcular un coeficiente de seguridad por resistencia a la tracción con la que trabaja la banda. Lo que vamos a hacer es dividir la resistencia nominal que seleccionamos en la tabla, que es 200 newtons sobre milímetro, entre el valor que nos dio nuestra resistencia nominal real, que es 84.8. Ese es el valor que nos da el cálculo de 4.242 por 10 entre 500. Nos va a dar que nuestro coeficiente de seguridad va a ser igual a 2.4. Se procede a realizar el cálculo de las tensiones, ya sea del lado más tenso y menos tenso de la banda transportadora, partiendo de la ecuación de la fuerza tangencial en el régimen de giro estacionario, que viene representada por Ft es igual a Pt por 1000 entre la velocidad de la banda transportadora. La potencia transmitida por el tambor motriz es de 2,424 kilowatts y la velocidad de la banda transportadora es 0,8 metros sobre segundo. Estos valores los sustituimos en la ecuación de la fuerza tangencial y obtenemos un valor de 3030 newton. Este valor lo dejamos allí y nos vamos a enfocar en la ecuación de Euler, donde establece la relación entre ambas tensiones de cada ramal de la banda. Y de esa ecuación conocemos lo que es el coeficiente de fricción entre la banda y la superficie del tambor, que es de 0,4, ya que es una banda que tiene una superficie seca. El ángulo de contacto entre la banda y el tambor motriz es de pi radianes. Estos valores los sustituimos en esta ecuación y tenemos nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación la vamos a formar a partir de T sub 1 es igual a la suma de la tensión 2 más la fuerza tangencial, que ya previamente la calculamos, y a partir de nuestro sistema de ecuaciones resolvemos y tenemos tanto el valor de la tensión 1, que es 4.235 newton, y nuestra tensión 2, que es 1.205 newton. Vamos a proseguir calculando el valor de la fuerza tangencial de arranque, que es un valor que me va a permitir conocer la fuerza que requiero para vencer el par resistente inicial, pero debe mantenerse por debajo de un cierto valor para evitar que patine la banda, ¿sí? Lo vamos a calcular a partir de la ecuación fuerza tangencial de arranque es igual a 1,6 por la fuerza tangencial, donde sustituimos los valores y obtenemos un valor de 4.848 newton. Calcular el valor del coeficiente de fricción mejorado me va a permitir evitar el deslizamiento de la banda sobre el tambor en los primeros momentos de arranque. Una vez realizado esto, se puede obtener nuevas tensiones. Una vez realizado esto, se prosigue a calcular las nuevas tensiones, que son T sub 1A y T sub 2A, en los nuevos ramales, las cuales resultan ser para T sub 1A 6.406 newton y para T sub 2A 1.558 newton, ¿sí? Cálculo del diámetro y velocidad de giro del tambor motriz. Lo vamos a calcular a partir de la ecuación según la norma DIN, que viene expresada por la fuerza tangencial entre la capacidad de transmisión del tambor con respecto a la banda, y también tomando en cuenta el ancho de la banda expresada en metros, que en este caso es 0,5. Nuestro valor del diámetro del tambor motriz es de 0,214 metros. Este valor lo vamos a extrapolar a nuestra tabla según la norma, ¿sí? Donde nos expresa los diámetros de tambores normalizados, y a partir de allí escogemos un valor que esté por encima del mismo, ¿sí? En este caso vamos a tomar 250 milímetros, que cumple con la norma. Para calcular la velocidad de giro del tambor motriz, tenemos nuestra ecuación expresada en RPM, donde sustituimos los valores tanto de la velocidad de la banda transportadora, que es 0,8, y lo dividimos entre el diámetro del tambor, esto multiplicado por 60,
y nuestro valor de la velocidad del tambor motriz es 61,1 expresada en RPM. A partir de la suma de nuestras nuevas tensiones mejoradas T1A y T2A, obtenemos la fuerza tangencial de arranque, que es 7.964 Newton, y a partir de este valor podemos calcular el par motor en el arranque, ¿sí? Ya tenemos el diámetro elegido para el tambor motriz y por ende realizamos el cálculo del par motor y nos da 995,5 Newton por metro. Vamos a seleccionar la resistencia nominal de la banda. Para ello utilizamos nuestra ecuación donde C sub S es el coeficiente de seguridad y bueno, tenemos dos casos, en C sub S igual a 8 para bandas con cable de acero y C sub S igual a 10 para el resto de bandas. En este caso nosotros utilizaremos 10 y nuestro valor de resistencia nominal es de 128,1 newton sobre milímetros. Este valor lo vamos a utilizar para ubicarlo en nuestra tabla de resistencias nominales de bandas textiles, el cual nos permite seleccionar la resistencia nominal de 200 newton sobre milímetros. Con esta selección se obtiene un coeficiente final de seguridad en la banda por resistencia a la tracción de 1,56. Una vez realizados todos estos cálculos, llegamos a la conclusión que el largo de la banda es de 40 metros, el ancho de la banda 500 milímetros, el material de refuerzo es textil, la resistencia a la ruptura de la banda es 315 newton sobre milímetros, la cantidad de refuerzo son 4, el espesor de la cubierta, tanto superior como inferior, es 6,2